presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana de martes, ya ombligo del mes, ya es mitad de mes, y pues julio se va a ir rapidísimo, y pronto estaremos diciendo pues feliz Navidad y Año Nuevo. Pero bueno, el día de hoy vamos a retomar un tema que nos parece interesante, importante, toda vez de que finalmente la gente joven de este país está viviendo tiempos distintos, tiempos diferentes. Recordemos y decimos que siempre que la gente joven o los jóvenes son los del mañana y mañana, mañana, y siempre los han postergado. Parece que la palabrita mañana no es así como, ahí viene un tema divertido para ellos, sino más bien, Jacqueline, viene a ser como te postergo, ¿no? Y te aprovecho para darte la bienvenida nuevamente, qué gusto que estés de nuevo con nosotros. ¿Tú qué opinas? ¿Los jóvenes son los hombres del mañana porque es un futuro halagador o son los hombres del mañana porque síganos esperando, síganos aguantando, algún día nos acordaremos de ustedes? ¿Tú cómo lo percibes? Pues bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a estar de nueva cuenta por acá. Y pues evidentemente aperturando acerca de este tema, los jóvenes evidentemente ya estamos en un punto donde ya no somos el futuro, somos el presente y más que nada vamos sobre la incertidumbre de construir y de aperturar hacia cuál va a ser el camino y qué es lo que podemos como jóvenes brindar al México de hoy en día para que las futuras generaciones puedan tener un poquito más de certeza en torno a su avance. Muy bien. Emiliano Vargas, te damos la bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con nosotros esta mañana en Orben. ¿Tú cómo lo dirías? Y pues mira, aquí la misma pregunta que puse en la mesa, ¿no? ¿Crees que la palabrita mañana sea porque alberga un futuro a la gente joven? ¿O es un espérate, un te relego? Mañana pienso que hago. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Jacquelina, muchas gracias por la invitación. Miguel Ángel. Es un tema complejo de análisis y que amerita, de hecho, un análisis profundo. Pero yo comparto también la idea de que los jóvenes no deberían ser el futuro, sino deberían ser el presente, ¿no? No hay futuro si no se trabaja el presente. Entonces, yo creo que sobre todo el papel que el Estado ha manejado con el tema de los jóvenes es un tema justamente de desplazarlos hacia el futuro, porque realmente no ha habido políticas públicas o realmente un trabajo de Estado en donde los jóvenes estén involucrados en el desarrollo integral en la sociedad, ¿no? Entonces yo considero que en la actualidad la juventud se toma justamente como un elemento electoral para los partidos, un discurso vacío, sin realmente una estructura que lo base, que lo solidifique. Entonces yo considero que sí es un tema bastante interesante de discutir y que claro que a nosotros, a los jóvenes, las y los jóvenes, les surge ese interés de saber, ok, a ver, se nos abren las puertas a nosotros los jóvenes, pero ¿cómo? ¿Con qué estructura? ¿Con qué solidifiques? ¿No? Claro. Entonces, ese es un tema complejo que esperemos lo podamos discutir. Claro que sí. Oye, Jacqueline, fíjate que es interesante lo que plantea nuestro amigo, porque hablábamos la vez pasada del desangelamiento, del desinterés de la gente joven, ¿no? En temas políticos. Y pues aquí está una posible respuesta, o una gran respuesta. No me involucro en actividades políticas porque finalmente los partidos políticos nada más me ven como un instrumento electoral. ¿Tú qué percibes ahí? Bueno, sin duda alguna, en las diferentes etapas que he podido participar a lo largo de este corto camino, sin duda hemos visto cómo es que muchos jóvenes terminan un poquito decepcionados, inclusive molestos. Algunos ya nunca quieren volver a saber acerca del tema porque sí han sido un poco jugar con sus aspiraciones, jugar con el hecho de decirles, ¿sabes qué? Vente, te invito, participa y
vemos a futuro qué onda, ¿no? Pero no se les llega a dar algo conciso o algo certero en donde realmente puedan tener una participación activa y donde realmente puedan poner en práctica todo aquello que tienen académicamente hablando o de experiencia pues en las calles, todo lo que han venido practicando. Algunos de ellos sí han comentado este punto de ser simplemente uno más del montón, como muchos lamentablemente lo comentan y lo perciben, y sí es un poco decepcionante el tener esta perspectiva. Sin embargo, también pues por el otro lado tenemos que entender que hay muchísimos factores que han incursionado en este tema y es un punto clave que sí podríamos estar tocando y podríamos estar aperturando acerca de que, pues vaya, ¿qué tantos espacios realmente puede llegar a ocupar un joven sin que sea menospreciado o que su valor realmente no se le tome en cuenta? Porque muchas veces en algún cargo público, algo como servidor público, la mayoría de las personas allá afuera, cuando ven a un joven abordar este tipo de puestos y este tipo de lugares, pues lo primero que te comentan y lo primero que te van a decir es: ¿qué vas a ver un joven de tener experiencia o de abordar ciertas políticas públicas o de emprender algún tipo de proyecto que sea realmente conciso para la población? Entonces, creo que desde ahí es un punto donde en la sociedad a los jóvenes no se les apertura todavía y no se les da al 100% la confianza. Hay muy pocas personas que realmente les tienden la mano y les dicen: va, confío en ti, confío en tu perspectiva y vamos. Emiliano, tú como economista por información, ¿cómo percibes este discurso? Por un lado, son el futuro de México. Por otro lado, bien dices, no hay políticas públicas, estrategias reales. Tú, desde esta perspectiva de la economía y de la visión joven, ¿qué sugieres, qué consideras que pudieran ya ofrecer para no esperarnos a mañana? Primero que nada, antes de partir en materia económica, me gustaría explayarme en materia social, ¿no? Yo creo que el papel principal que tanto la juventud como la sociedad en general es adoptar el primer paso para la resolución del conflicto, ¿no? A mí la política me gusta definirla como la resolución del conflicto, ¿no? Nosotros como parte de ese conflicto, como en este sentido como juventud, el primer paso para poder identificar un conflicto claramente es la conciencia, ¿no? Es cierto que hoy en día la mayoría de la juventud le causa indiferencia a todos estos temas políticos, sociales, por el mismo contexto en que ellos han crecido, en que se los han enseñado, se los han inculcado, inclusive la historia que han tenido los partidos políticos, ¿no? Entonces, yo considero que el primer paso sería primero la conciencia, ¿no? En la juventud y en la sociedad general. Segundo, yo acierto y concuerdo totalmente que la juventud hoy se toma como un instrumento electoral para llenar espacios, para llenar asientos, etcétera, etcétera, pero no hay realmente una estructura que lo valide, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el papel del Estado es fundamental, ¿no? Eso es innegable. Yo consideraría que los ejes principales para un desarrollo íntegro en la juventud son tres, ¿no? Es la educación, salud y seguridad, ¿no? Con esos tres ejes, tanto para la juventud como en la sociedad general, habría un desarrollo íntegro total. Obviamente este es un proyecto no a un sexenio ni a 2 sexenios, es un proyecto a largo plazo que la mayoría de los gobiernos en función no están dispuestos a trabajar. Obviamente, generalmente los que están en funciones, en el corto plazo, que son 6 años, buscan sus intereses y garantías individuales, ¿no? Entonces yo apostaría por esos tres ejes, ¿no? Fíjate, educación, salud y seguridad. Desde la trinchera de la corriente crítica, ¿tú cómo ves el avance, el retroceso de estos tres temas? Porque bueno, finalmente hubo un partido que estuvo muchos años al frente de este país, fue después una alternancia con el partido, la Acción Nacional,
releva al PRI y luego llega el grupo de Morena, ¿no? Sin embargo, creo que los tres han hecho cosas, los tres han dejado de hacer cosas, porque ni todo ha sido bueno, ni todo ha sido malo, todo tiene sus bemoles, pero desde la trinchera de lo que representas, ¿tú cómo percibes esto? ¿Qué deudas ha dejado y cómo pueden subsanarlas? Bueno, sin duda alguna en estos temas el principal factor que tenemos hoy en día y que está latente es tema de seguridad. En todo el país se está viviendo una ola de inseguridad tremenda que lamentablemente nos ha dejado muchos lugares muertos. La gente se ha tenido que movilizar de sus diferentes locaciones y sus diferentes demarcaciones hacia lugares donde puedan percibir mayor seguridad. Y esto que nos indica también va de la mano con el tema educacional, e incluso lo comentábamos hace poco entre diferentes compañeros. El tema de que muchos se vean orillados a ingresar y meterse en todo el tema del narcotráfico, todo el tema de los cárteles, ya no es un tema donde digas, bueno, simplemente lo veo como una posibilidad de acceder a un nivel de vida en el que no voy a poder tener por lo menos en 30 años, ¿no? Entonces, también ya estamos abordando un punto donde ya no simplemente es el querer, sino ya es una integración forzada. ¿Por qué? Pues porque muchos chicos ya están a la y se va en torno a temas de educación, ya no les está interesando formarse, porque hoy en día el tener una formación o el tener una carrera, algo académicamente hablando en tema de niveles, ya no te está permitiendo tener un nivel de vida realmente propicio a cómo se está viviendo en la actualidad hoy el tema educacional y el tema de economía. ¿Por qué? Pues porque simplemente lo podemos percibir desde la canasta básica, o sea, ¿a qué precios estamos manejando la canasta básica? Que hoy en día un sueldo y el sueldo que se maneja como el mínimo, ¿qué tanto te alcanza del sueldo mínimo para poder apostar a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a los jóvenes ya no se les está integrando dentro del tema educacional, y el factor educacional también está tomándosele desde una perspectiva de generar un punto en donde empieces a formar a la gente hacia que las personas tengan cierta simpatía con el gobierno en turno. Sea cual sea el gobierno en turno, ahí está el punto de tener esta simpatía por la gente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la educación ya no te está brindando lo que realmente puede ser una aspiración a un futuro, pues empieza a caer en el tema de inseguridad, y obviamente cae ahora este punto en el tema de salud, en donde no hay insumos, no hay espacio suficiente, a los médicos no se les está pagando lo que realmente se les debería de estar pagando en el tema del servicio médico, y se está llevando a un punto en donde ahora nos es más factible y más fácil acudir a un similares. Inclusive lo pudimos ver en la época de pandemia, muchas personas lograron sobrevivir al tema del COVID acudiendo a un similares o teniendo esta cercanía con ellos. Entonces, el que nuestro sistema de salud hoy en día también esté fallando es una causa donde vemos que todo se está focalizando hacia un punto donde no estás viendo la plenitud y el bienestar real de las personas en su día a día. Claro, Emiliano, sería mitos o realidades, educación o evangelización, salud y Dinamarca, seguridad, están bajando los homicidios, pero están subiendo los desaparecidos. ¿Tú cómo percibes como joven estos tres temas? Tú bien los planteas. El eje, la columna vertebral para que cualquier joven pueda destacar es una educación competitiva que me permita salir y pelearme en el mercado laboral con muchos elementos funcionales. También que mi salud, tanto física como mental, sea atendida, puntual y preventiva, que no correctivamente, que haya políticas preventivas. Y por otro lado, el tema de la seguridad e inseguridad, que pueda uno andar libremente, ¿no? A mí me tocó todavía la época donde tac, vas a salir a jugar, ¿no? Entonces podíamos andar tranquilamente en la calle, no había ningún inconveniente. Hoy día eso ya quedó como historia, ¿no? Como anécdota. ¿Tú cómo percibes entonces? ¿Son mitos, son realidades? ¿Tú cómo lo percibes? Más que mitos, yo considero que el discurso que emplea el gobierno actual en funciones es un discurso lucrativo, falso, porque
le venden a las personas datos, cifras que no son reales, ¿no? Y justamente la educación es un tema fundamental, el acceso a la información, en donde justamente las masas, por no tener o tener esas limitantes, es muy fácil manipularlas, ¿no? Y de eso se aprovecha el gobierno actual en funciones. Yo considero, y también estoy de acuerdo en que se necesita, que el Estado, porque aparte de todo no son tareas extraoficiales, sino son fundamentales para que el Estado en acción, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el Estado que no está llevando estos ejes principales que mueven y que caracterizan al Estado, ¿no? Es un tema que nos debería preocupar a toda la sociedad en general, no solo a la juventud, a la sociedad en general nos debería preocupar y nos debería llevar a tomar la postura de crítica, de evaluación, etcétera, etcétera, independientemente de los partidos políticos. Yo siempre he dicho que seas simpatizante, militante de cualquier partido político, siempre debes de ser autocrítico, saber qué se está haciendo bien, saber qué se está haciendo mal, pero no en medida de juicio, sino de realmente implementar de lo que se está haciendo mal, identificarlo e implementar soluciones. Y nosotros, en este caso como juventud, ver en esas soluciones cómo nosotros podemos ser actores, ¿no? Ya sean colectivos o individuales, pero siempre ser partícipes, ¿no? Entonces, yo considero que la tarea fundamental del Estado es justamente garantizar esa estructura preventiva, sobre todo. Les digo, esto es una estructura de raíz, que no es de un día para otro ni de 6 años, es un proyecto a largo plazo que se necesita hacer si realmente se quiere hacer un cambio en nuestro país. Exacto, muy bien. Oye, una situación que se plantea aquí, estamos ante un tema de ser autocríticos y un tema de conciencia social, por lo que plantea muy bien Emiliano. Desde tu perspectiva de mujer, desde tu perspectiva de líder de una corriente política, ¿crees que hay una conciencia social en esa corriente, en ese partido que tú representas? ¿Crees que haya una autocrítica y si la hay, cuál sería? Bueno, pues para empezar, desde el nombre lo podemos ver, la corriente crítica siempre ha tenido este papel fundamental de que justamente seas lo que seas y estés en el partido en el que estés, pues tienes que tener esa conciencia desde la visión ciudadana. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, todas y cada una de las actividades que pueda realizar el Estado te van a afectar en tu día a día, para bien, para mal. Inclusive las personas a lo mejor puedes decir, esto a lo mejor no me toca hoy a mí porque a lo mejor el sistema colectivo de metro yo no lo utilizo. Pues está bien, no lo utilizas, pero afuera hay tránsito, afuera hay baches, hay coladeras, hay un montón de cosas que te van a seguir afectando y que sin duda alguna tienes que ser bien consciente de qué es todo esto que no está funcionando en torno al Estado y que no está llevando a cabo la columna vertebral principal para brindarte todos aquellos servicios básicos, porque como bien se menciona, no está el Estado simplemente para ser el contentillo de los que son sus votantes o sus simpatizantes, no, estás manejándote y una vez que tomas el puesto, accedes a ser un servidor público, ya dejando de lado el tema de colores, dejando de lado todo lo que va más allá, tienes reglamentaciones, tienes procesos, tienes todo lo que se debe de hacer para llevar el funcionamiento de toda la maquinaria del Estado, para brindarle a los ciudadanos la mejor calidad de vida que puedan tener, y si no lo estás haciendo, pues básicamente no estás cumpliendo con tu papel de Estado, así de simple, ¿no? Entonces, ahora que lo podemos ver de este lado, pues las personas deberían de tener la posibilidad de conocer, de saber y de ser bien conscientes de que el Estado está para poderles brindar este tipo de servicios públicos y sea o no sea simpatizante, eso no te va a limitar a que tengas la posibilidad de decir, oye, me está faltando esto en mi alcaldía, en mi demarcación, en mi ciudad. No, o sea, no te debería de limitar y debería de hoy en día no ser un discurso condicionante el hecho de que votaras o no votaras por X o Y partido, que tengas la posibilidad de decir, oye, me está faltando esto como parte de los servicios. Claro. Al final 30 millones deciden quién gobierna,
Pero el que llega a gobernar, gobierna para 130 millones, ¿no? Finalmente. Exactamente, justamente era lo que quería mencionar. Este gobierno también lo que ha hecho es polarizar, ¿no? Y también, de cierta forma, implementar políticas excluyentes, porque, pues sí, o sea, en las elecciones presidenciales fueron 30 millones, pero en las boletas electorales hay alrededor de 100 millones de personas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Morena, lo que está haciendo este gobierno es justamente gobernar para esas 30 millones que son simpatizantes de ellos e ignorar las ideas y las posturas del el resto de la población, ¿no? Porque realmente sí Morena representa un porcentaje de la población en México, pero también la oposición representa la otra parte que no simpatiza con la ideología de Morena, ¿no? E implementar esas posturas de Morena excluyentes, pues sí, no es aceptable. Y se dice ser un gobierno democrático, totalmente falso, ¿no? También. Ok, fíjate que interesante lo que se plantea. ¿Democracia o manipulación? ¿Qué estaríamos viviendo? Bueno, se supone que tendríamos que estar viviendo en una democracia, ¿no? O sea, hoy en día esa democracia ha sido muy sesgada y ha sido muy, lo podríamos decir hasta en términos vagos, muy manoseada, en el sentido de utilizarla y de decirla como un discurso y como bandera para estar al frente. Sin embargo, ya en acción vemos que todo el tema es condicionante, ¿sabes qué? Vente conmigo y te va a ir bien, vente a hacer y te llevamos tal cosa. O sea, siempre es un sentido de me das y vemos qué te puedo dar. O sea, ya nos iríamos no a una democracia en donde realmente todos tengan esta voz y esta participación, y lo podemos ver desde inclusive las últimas reformas en tema de comunicación. O sea, ya nos está aperturando a que el Estado tenga esta posibilidad de ser cuestionado, sino que ya es sobre una sola línea y sobre una sola vertiente el tema de decir, pues, ¿sabes qué? Esto me parece o esto no me parece, y es un tema que inclusive lo podemos ver como de echarle el ojo y de que realmente la gente lo vea como es, ¿no? Una imposibilidad hacia una verdadera crítica. Claro. Oye, hay varias inquietudes. Una de ellas, ¿qué es lo que la gente joven, desde tu perspectiva, tendría que comenzar a hacer para ser vista, para ser considerada y para que tenga ya un camino por andar? Pues, como lo comentaba hace unos momentos, el papel fundamental que tiene que tomar la juventud es la conciencia, ¿no? Y con base claramente en la estructura que el gobierno debe garantizar, pues empezar a trabajarlo, ¿no? Insisto, para mí la educación es crucial, es fundamental, ¿no? Tocaban el tema de la democracia, ¿no? Es muy fácil, como lo mencionaba, manipular a una persona que ignora ciertos temas, ¿no? Es muy fácil imponer ideas y manipularle. Lo vimos en tan solo lo que fue la elección judicial, ¿no? Una simulación democrática, ¿no? Claramente la mayoría de las personas, sobre todo que son simpatizantes de Morena, no conocen cuál será el proceso real de esa elección de jueces, magistrados y ministros, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo creo que deberíamos de trabajar en esa estructura, basada en esos tres ejes. ¿Tú cómo lo harías? ¿Tú cómo comenzarías? Y partiendo del nombre, ¿tú cómo le dirías a la gente joven? Súmate, intégrate, participa, porque tú estás muy involucrado en acciones de tratar de crear esa conciencia. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has logrado permear en esa gente joven que finalmente está ahora, pues de alguna u otra forma cooperando, colaborando, o que ha colaborado contigo? Claro. Generalmente es de manera colectiva, ¿no? Justamente yo creo que lo trato de transmitir en una manera en donde a cada joven, de qué manera le afecta directamente a esa persona, ¿no? Ahí es cuando dices, caray, pues a ver cómo está el show, se empiezan a interesar en el tema, obviamente se empiezan a informar para poder opinar o tener una postura de algo, pues se necesita tener bases, ¿no?
Entonces, generalmente es lo que hago y lo que trato de hacer también. Ok, hacer conciencia en la gente joven a partir de explicarles cómo le impacta una decisión, una política, una propuesta. ¿Cómo se logra la conciencia desde tu trinchera, Jacqueline? Sin duda también llevándoles lo más cercano que se pueda la información que se tiene. Es decir, cuando haces conciencia de cómo te está afectando, creo que también tienes que tener de punto de partida, bueno, ¿y cómo lo soluciono, no? ¿Cómo llego a estas situaciones? Entonces, el poder también aperturarles un camino para decirles, ¿sabes qué? Ya tienes la información, ya sabes qué te está afectando, ya sabes qué te está molestando, ok, va, ahora toma acción, toma camino y sé parte de los que también en esta cadena pueden informar a los jóvenes y también a los no tan jóvenes, es decir, a la población en general, qué tanto les está afectando y cómo es que tú puedes ser una mancuerna de apoyo para poder solucionar también este tipo de inquietudes y este tipo de cuestiones que hoy en día muy probablemente les estén aquejando. Claro. ¿Te ves en una curul? ¿Te ves en algún cargo público? Si fuera así o si estuvieras ahí, ¿qué cambios harías para tu sector, para la gente joven? Pues mira, no sé, yo realmente, pues no sé el destino, ¿no? No me cierro a la posibilidad, pero pues básicamente haría lo que no se hace, ¿no? Dependiendo si es a nivel local o federal, es como implementaría políticas, obviamente, con principal interés en la juventud. Entonces, justamente esos ejes, con base en esos ejes es de que yo vería la forma de trabajarlas e implementarlas, claro. Hacer lo que no se hace. Fíjate qué interesante reflexión, ¿no? ¿Tú qué harías si estuvieras en una posición pública? Bueno, sin duda alguna, y fue un tema que apenitas justamente cayó como anillo al dedo. Hablamos de que hay muchas cuestiones que como ciudadano hoy en día puedes ver que te están aquejando y dices, bueno, pues ¿por qué mi representante, por qué mi diputado, por qué no está tomando acción si tiene la posibilidad? También tenemos que entender que dentro de todo este mundo hay un sistema y lo principal que tienes que entender y que tienes que tener bien seguro es vas a entrarle a estar dentro de ese mismo sistema que ya ha venido manejando las cosas de una mala forma, o le vas a entrar a hacer esa piedrita en el camino con todo lo que ello implica. O la tercera, y creo que es la más viable, hacer una mancuerna. Donde tengas la posibilidad de generar trabajo, de generar acción, hazlo, y si de plano no puedes, busca quien te pueda ayudar para llevarlo a cabo de la forma más certera posible. También no te vas a poner al frente a llevarte todo el golpeteo político que puede existir dentro de estos medios. Sin embargo, pues sí tienes la responsabilidad de que si ya eres un servidor público, pues por lo menos cumple con lo que ya se fue designado como lo básico que necesitas hacer. Como empresario, como emprendedor, ¿tú cómo te verías? Fíjate, Miguel Ángel, que a mí me motiva mucho todo el tema del sector público. La vida pública me llama mucho la atención, justamente, te lo mencionaba, se dice fácil, ¿no? Decir, hacer lo que no se hace. Claramente no lo es. Y menos ahora que la oposición pues es minoría, ¿no? Entonces muchas veces pues las cosas no se hacen por algo, ¿no? Porque va en contra de los intereses del gobierno en función. Entonces muchas veces justamente compartir o implementar políticas públicas en una unidad es bastante complicado, ¿no? En el sector privado yo justamente también, y es un tema también bastante amplio e interesante de analizar, está actualmente toda esta lucha de izquierda, derecha, ¿no? Intervención del Estado, no intervención del Estado, ¿no? Yo particularmente comparto la idea de que el Estado debería ser regulador. Es un Estado como regulador y garante, con base en una estructura de un desarrollo interno, nacional, para que justamente el libre mercado pueda operar, ¿no? Claro. Oye, interesante lo que hoy están proponiendo estas personas jóvenes, gente joven, con una visión
que yo le diría a los partidos políticos, señores, ya no busquen en Teleguía, ya no busquen en aquellos catálogos ancestrales. Aquí hay gente muy capaz y ellos son un ejemplo de muchos. Pero a mí me gustaría, antes de ir cerrando, porque ya vamos a terminar, Jacqueline, se habla de una minoría de la oposición y me llama la atención de que si son 30 millones los que votaron, y hay 100 millones de electores, ¿dónde está esa minoría? Se supone entonces, ¿es minoría o es apatía? Siento, y como lo pude percibir en las últimas elecciones, es un poco de apatía. Pero también esto viene de la mano de que hoy en día también tenemos que entender que todos aquellos partidos políticos que sean de oposición tienen el trabajo y tienen la chamba de decir, ¿sabes qué? Una oferta de trabajo y una oferta que realmente pueda garantizar que las personas digan, bueno, si vas a llegar vas a hacer esto, pero si nada más me estás viniendo a decir todo lo que está haciendo mal la casa de enfrente, pues como que está un poco complejo que realmente te quiera echar la mano y que realmente te quiera dar el voto, ¿no? Entonces, por ahí vamos. ¿Es minoría o es apatía? Yo puedo compartir tal vez también la idea de apatía, ¿no? Justamente la apatía e indiferencia nace de la ignorancia. Entonces yo considero que también podría ser ese eje, ¿no? Actualmente, bueno, yo hablo en materia legislativa, en local federal, pues, es minoría, ¿no? Principalmente el PRI, ¿no? El PAN, etcétera, etcétera. Pero sí sería bueno mencionar que principalmente es apatía. Pues ya escucharon estas voces frescas. Habíamos invitado también al otro bloque, al de enfrente. Lamentablemente no pudo asistir, teníamos la intención de que estuvieran, pero bueno, tendremos oportunidad de hacerlo. Y pues ya escucharon a estas voces que hacen una invitación. ¿Cuál sería tu invitación final a la gente joven, a la gente adulta, al México de a pie, al México vivo? Sin duda que se involucren, que participen y que también apoyen a que todas estas ideas y todas estas vertientes se puedan dar a conocer un poquito más. También bien dicen, o sea, si no lo conoces, pues jamás lo vas a entender, ¿no? Entonces, el poder tener un poquito más de difusión y más de participación en torno a lo que están haciendo las personas que realmente quieren hacer algo por este país, pues es primordial. Y entre jóvenes, pues siempre lo he dicho, y esa es una frase que traigo muy pegada, jóvenes buscan jóvenes. Entonces, hagamos una muy buena mancuerna en donde todos podamos unir las diferentes ideas que tenemos y las diferentes visiones que tenemos, porque pues todas son válidas. Entonces, esa es principalmente la invitación. Entre pares nos entendemos mejor. ¿Qué le dirías a la gente joven? Comparto la misma postura, sumar conciencia realmente es algo que nos afecta a nosotros. Y pues a mí me gustaría cerrar con un mensaje que espero la juventud lo pueda ver y lo pueda entender, de algún actor político de aquella época, que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Claro, yo lo comprendería, yo lo complementaría diciendo, y se vuelven imprescindibles. Ándale, pues de verdad muchas gracias por todo esta mañana, fue muy, muy grato, muy nutritivo, me llevo un buen sabor de boca, me hicieron el día, después del tráfico tremendo que viví, y de verdad, qué gusto, y esta es su casa, y créanme lo que volveremos, si nos lo permiten, invitarlos, porque vale la pena escuchar estas visiones, donde al final, así es como lo dijo Jacqueline, así es como lo dijo Emiliano, así es como se dijo este día. Lo importante ahora es tú, cómo lo dirías y cómo lo harías. Hasta la próxima semana. Gracias. Presenta.